El día que decidí cambiar, un relato de superación personal. Capítulo 1. Una insatisfacción silenciosa. A veces, la vida transcurre con aparente normalidad, y sin embargo, sientes que algo no encaja. Esa era mi realidad. Trabajaba en un empleo seguro, con un sueldo decente, y tenía una familia a la que no le faltaba de comer. Desde fuera, no había motivo de queja. Pero por dentro, algo me pesaba. Me despertaba cada mañana con una especie de vacío, una insatisfacción silenciosa que no lograba explicar a nadie. Durante las horas de oficina, me enfrascaba en mis tareas, atendía a clientes y ordenaba papeles. Al final de la jornada, regresaba a casa y repetía la misma rutina al día siguiente. A veces me preguntaba, ¿en qué momento dejé de pensar en mis sueños, cuando dejé de preguntarme qué deseaba para mi futuro? Pero la voz interna que me lanzaba esas preguntas se sofocaba con la rutina, con facturas que pagar y obligaciones familiares. Mi entorno me veía como una persona tranquila, cumplidora, incluso estable. Nadie sospechaba que vivía un conflicto interno que me corroía poco a poco. Sin embargo, una tarde algo cambió. Tras una discusión trivial con un compañero de trabajo, sentí una oleada de frustración tan intensa que decidí quedarme después de la hora de salida, sentado frente al escritorio vacío. Allí, en la soledad de la oficina, rompí a llorar sin saber muy bien por qué. Pensé, no puede ser que esta sea toda mi vida. Ese fue el primer destello de conciencia. No sabría llamarlo todavía el día que decidí cambiar, pero sí el día en que mi cuerpo y mi mente gritaron al unísono, basta. Aunque mi existencia no fuera un desastre, tampoco me sentía pleno. Aquel llanto silencioso, en la penumbra de la oficina, marcó el preámbulo de una transformación que, en ese momento, ni imaginaba. Capítulo 2. Pequeñas señales de alerta. Los días siguientes a mi crisis en la oficina me dejaron un regusto extraño. Continué asistiendo al trabajo, pero la chispa había cambiado. Me sorprendí a mí mismo observando alrededor, notando detalles que antes ignoraba, las miradas cansadas de compañeros que parecían igual de insatisfechos, la decoración mustia del recinto, el tic-tac constante del reloj que marcaba la lenta marcha de las horas. Empecé a sufrir ligeras jaquecas, y por las noches el insomnio me atormentaba. Nunca antes había tenido problemas para dormir, pero ahora me hallaba dando vueltas en la cama, recordando escenas de mi adolescencia, cuando soñaba con dedicarme a algo creativo o vivir en otro país. ¿En qué momento dejé de perseguir esos sueños? Fue cuando acepté mi primer empleo, asegurándome de tener un futuro estable. Aunque no lo expresara en voz alta, internamente iba reconociendo que algo andaba mal. Me irritaba con facilidad, un comentario inocente de un amigo podía hacerme explotar o encerrarme en el mutismo. Sentía que nadie me entendía, que yo mismo no me entendía. Aún así, me costaba admitir que necesitaba ayuda. Poco a poco, surgieron pequeñas señales de alerta, me distraje en el trabajo y cometí errores en tareas sencillas, tuve discusiones recurrentes con mi pareja por nimiedades, me aislé de los planes con amigos. Y, sin embargo, no me atrevía a contarles lo que pasaba por mi mente. ¿Cómo explicar una desazón tan difusa? Ni yo mismo sabía describirla. Sin saberlo, me encaminaba hacia un punto de quiebre. A veces, la vida nos manda señales suaves para que reaccionemos, y si no las oímos, tarde o temprano nos enfrentamos a un acontecimiento que sacude todos nuestros cimientos. En mi caso, ese acontecimiento no tardaría en llegar, apoderándose de mi rutina e impulsándome a cambiar de forma definitiva. Capítulo 3. La crisis que detonó todo. Ocurrió un jueves por la mañana. Jamás olvidaré ese día, el despertador no sonó, me levanté con retraso y salí de casa corriendo, sin desayunar. Cuando llegué al trabajo, mi jefe me esperaba con una pila de documentos que debían entregarse en pocas horas. El agobio me invadió. Mientras revisaba los papeles, descubrí que algunos tenían errores que yo mismo había cometido por distracción. Él, enfadado, me recriminó delante de varios compañeros. Sentí una mezcla de vergüenza e ira. Decidí replicar, cosa que no solía hacer, y la discusión se tornó acalorada. Finalmente, mi jefe me ordenó ir al Departamento de Recursos Humanos para evaluar mi desempeño. Caminé hacia allí con el corazón a mil, preguntándome si perdería el empleo. Una vez dentro de esa oficina aséptica, me informaron que, dada mi reciente baja productividad, se me aplicaría una sanción y un periodo de prueba. Si no mejoraba, podría ser despedido.
La noticia me cayó como un mazazo. Siempre había sido un empleado cumplidor. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Sentí que todo a mi alrededor se desmoronaba. Me imaginé a mí mismo sin ingresos, decepcionando a mi familia, e incluso sin un rumbo definido. La ansiedad se apoderó de mi pecho, me costaba respirar. Con voz temblorosa, pedí permiso para salir un momento. Caminé por la calle sin rumbo. La gente pasaba a mi lado, cada cual inmerso en sus ocupaciones, sin sospechar que a mí se me desmoronaba la vida. Fue entonces cuando lo comprendí, no era solo el empleo, era todo. Estaba harto de arrastrar un día a día que no me llenaba, de fingir que todo estaba bien. Ese fue el instante definitorio en el que, cansado de mi propia insatisfacción, pensé, debo cambiar, no hay alternativa. Ese mediodía, en lugar de volver a la oficina, me senté en un banco del parque más cercano. Respiré hondo, sequé mis lágrimas y me dije, hasta aquí. A partir de hoy, decido que mi vida no volverá a ser la misma. No tenía claro el plan, pero sí la determinación de hallar un nuevo camino, uno que me conectara con un propósito real. Y así, entre un torbellino de emociones, se selló el punto de partida de mi transformación. Capítulo 4. La decisión que cambió el rumbo. Tras aquella crisis en el trabajo, volví a casa con un estado de extraña serenidad. Podría pensarse que estaría aterrorizado por el riesgo de perder mi empleo, pero en realidad me inundaba una calma diferente, nacida de la certeza de que ya no quería continuar con la vida que llevaba. Sentía algo similar a la liberación, por fin admitía, ante mí mismo, que deseaba cambiar. Esa noche, decidí hablar con mi pareja. Con voz sincera, le conté lo que venía sintiendo desde hacía meses, ese descontento difuso, la presión interna, el agotamiento emocional. Al principio, se mostró sorprendida, pues me había visto retraído y malhumorado, pero ignoraba el alcance de mi insatisfacción. Le expliqué que necesitaba un giro radical, que no podía seguir fingiendo una estabilidad que, en el fondo, era un nudo en la garganta. La reacción de mi pareja fue una mezcla de empatía y temor. Me preguntó, ¿significa que quieres dejar el trabajo? ¿Deseas mudarte? ¿Quieres romper conmigo? Ni yo mismo tenía respuestas claras. Solo podía asegurar que deseaba recobrar la ilusión por la vida, encontrar una motivación real en lo que hiciera y no sentirme preso de una rutina que me marchitaba el espíritu. Al día siguiente, llovía torrencialmente. Mientras contemplaba la lluvia golpear la ventana, tomé un cuaderno y escribí en la primera página, hoy es el día que decido cambiar. Empecé a hacer una lista de todo lo que me gustaría explorar, desde aprender un nuevo idioma, pintar, viajar, hasta emprender un negocio o cambiar de carrera. No me limité por la lógica ni por el miedo al fracaso, dejé que la imaginación fluyera. Fue un acto sencillo, pero simbólico, me regalé el permiso de soñar de nuevo, como lo hacía en mi adolescencia. No significaba que al día siguiente renunciaría a todo, pero sí que me daba la oportunidad de contemplar otras posibilidades. Esa pequeña semilla representaba mi primer paso firme hacia la reconstrucción de mi vida, aunque aún no supiera cuán profundo sería el viaje que estaba iniciando. Capítulo 5. Explorando el interior. Con el cuaderno repleto de ideas disparatadas y factibles al mismo tiempo, comencé a explorar mi interior de una forma que no había hecho antes. Me di cuenta de que, para cambiar mi vida, no bastaba con acciones externas, debía escarbar en las raíces de mis insatisfacciones y comprender qué me había llevado a esa situación. Una mañana de sábado, decidí salir a caminar por el parque, esta vez sin la urgencia de huir de mi rutina, sino buscando calma y reflexión. Apagué el teléfono, me senté en un banco rodeado de árboles y cerré los ojos. Inspiré y expiré con lentitud, intentando conectar con mi respiración, con mi cuerpo y mis emociones. Los primeros minutos fueron incómodos. Me venían a la mente pendientes del trabajo, preocupaciones económicas, discusiones familiares. Sin embargo, insistí en volver a centrarme en la respiración. Con el paso del tiempo, empecé a sentir una ligera paz, como si mi mente se fuera calmando. Recordé leer sobre la meditación y pensé que tal vez era hora de darle una oportunidad. Después de todo, no perdería nada probando algo nuevo. Esa tarde, revisé vídeos y artículos sobre meditación, intentando entender la postura, la actitud, las técnicas iniciales. Me sorprendió descubrir cuánta gente compartía testimonios de cómo esa práctica los ayudó a gestionar el estrés y a descubrir facetas de sí mismos que ignoraban. Pensé, ¿será que esto me ayude a desenterrar mi propia verdad?
A lo largo de las siguientes semanas, adopté una rutina sencilla. Cada mañana, antes de salir de casa, me sentaba en silencio por unos 10 minutos y trataba de visualizar mi día, de observar mis pensamientos sin juzgarlos. Al principio me sentía torpe, pero poco a poco empecé a notar que esa práctica me daba una claridad distinta. Comencé a reconocer patrones, mi necesidad de aprobación, mi miedo a equivocarme, mi tendencia a querer complacer a los demás en lugar de escuchar mi voz interior. Ese ejercicio de introspección constituyó el preludio de una transformación más profunda. Experimenté momentos de incomodidad, pues enfrentar mis propias sombras no era agradable. Sin embargo, supe que para cambiar mi vida externamente, primero debía cambiarme por dentro, entender mis emociones y reconciliarme con mis anhelos. Y así, entre meditaciones sencillas y reflexiones personales, el camino a mi nueva identidad empezaba a esbozarse con mayor nitidez. Capítulo 6. El encuentro con un mentor inesperado. En medio de mi búsqueda interior, me topé con una persona que se convertiría en un faro crucial. Sucedió en la oficina, una tarde en la que trabajé horas extras para ponerme al día. Al salir, me crucé con Ernesto, un compañero al que apenas conocía de vista. Él también se había quedado hasta tarde. Nos saludamos con cortesía y, al ver mi semblante cansado, me preguntó si estaba bien. Sin planearlo, le solté que atravesaba una fase de cuestionamiento personal. Sorprendentemente, en lugar de reaccionar con indiferencia, Ernesto me escuchó con atención. Me confesó que él también había pasado por algo similar tiempo atrás y que, para salir a flote, recurrió a la ayuda de un terapeuta y a la formación en coaching. Yo no sabía que Ernesto, tras la fachada de un oficinista común, era un apasionado del desarrollo personal y la inteligencia emocional. Dijo que, si me interesaba, podía recomendarme lecturas o ejercicios que lo habían ayudado a redefinir sus objetivos. Me asombró su disposición a ayudar, más aún siendo casi un desconocido para mí. Aquella noche, intercambiamos correos electrónicos y me envió un breve documento con pautas para aclarar valores y metas. Al revisarlo, sentí que cada página dialogaba con mi confusión interna. Eran preguntas como, ¿cuáles son tus valores esenciales en la vida? ¿Qué te produce mayor satisfacción? ¿Cómo describirías el entorno laboral o personal que anhelas? Al comenzar a responderlas, tuve sensaciones encontradas. Parte de mí se resistía, diciendo, eres muy viejo para cambiar o no te compliques con estas cosas, sigue tu rutina. Pero otra parte sentía emoción, como si algo en mi interior gritara, esto es lo que necesitabas, una mano amiga que te oriente. Con el tiempo, mis encuentros con Ernesto se volvieron más frecuentes. A veces almorzábamos juntos, y yo le contaba mis avances en la meditación y mis hallazgos internos. Él, con calma, me guiaba a formular mis objetivos de un modo constructivo, insistiendo en que me enfocara en metas específicas y realistas. Su apoyo fue decisivo, era como tener un mentor inesperado que me impulsaba a no quedarme solo en deseos vagos, sino a concretar un plan de cambio verdadero. Capítulo 7. La resistencia del entorno. Mientras mi determinación por cambiar crecía, me encontré con un obstáculo que no había anticipado, la resistencia de las personas cercanas. Mi familia y ciertos amigos, al notar mis nuevos hábitos y mi renovada visión de la vida, mostraron distintas reacciones, no siempre positivas. Mi pareja, por ejemplo, se inquietó al ver que dedicaba tiempo a meditar, leer sobre crecimiento personal y explorar la idea de cambiar de empleo. Me preguntaba si eso significaba que planeaba romper nuestra relación o que me avergonzaba de mi vida anterior. Aunque le expliqué que mi cambio era interno y no implicaba abandonarla, persistía un temor en ella, ¿y si al final te alejas porque sientes que yo represento tu vieja rutina? Con mis padres, la situación también se puso tensa. Ellos, gente de costumbres arraigadas, consideraban que lo más importante era tener un empleo estable y ahorrar para el futuro. Cuando empecé a insinuar la posibilidad de renunciar o de mudarme a otra ciudad, reaccionaron con preocupación. ¿Para qué arriesgarte a lo desconocido?, me dijeron. Mejor quédate, sé agradecido por lo que tienes. Sentía que, desde su perspectiva, mi deseo de cambio era una ingratitud o una locura infantil. Algunos amigos, en cambio, se burlaban amistosamente, llamándome el gurú o el iluminado sin comprender la seriedad de mi transición. Otros se mantenían indiferentes, como si no pudieran creer que realmente fuera a modificar mi forma de vida. Esta incomprensión me dolía, pero me esforzaba por no juzgarlos.
Entendía que el cambio personal a menudo incomoda a quienes están acostumbrados a nuestra vieja versión. Pese a este clima, continué firme. Conversaba con Ernesto sobre estas resistencias y él me recordaba la importancia de la asertividad, de comunicar mis sentimientos sin imponer mi visión ni pedir permiso para transformarme. Si tu cambio es sincero, tarde o temprano se acomodará en tu entorno, me decía. Quien te quiera de verdad, se adaptará a la persona en la que te estás convirtiendo. Aún con todas esas fricciones, cada paso que daba reafirmaba mi convicción de que el cambio era necesario. Aprendí a ver la resistencia del entorno como una prueba más, un filtro que me permitiría discernir quiénes me apoyarían incondicionalmente y quiénes se quedarían rezagados en la antigua percepción de mí. Fue duro, pero también liberador, descubrir mi propio coraje para defender la nueva senda. Capítulo 8. Primeros pasos hacia una nueva realidad. Con las pautas de Ernesto y mi proceso de introspección, fui dando forma a un plan de acción. No era un proyecto cerrado, sino más bien una serie de pasos que me acercarían a la vida que imaginaba. El primer paso fue cuidar mi salud mental y física con más disciplina. Además de la meditación matutina, empecé a realizar ejercicio al menos 3 veces por semana. Al principio, me costaba mucho, pues estaba acostumbrado a pasar el día sentado y volver a casa agotado. Pero fui descubriendo que, al mover mi cuerpo y sudar, liberaba tensiones y aclaraba mi mente. Correr un par de kilómetros o hacer rutinas en casa se volvieron hábitos que me llenaban de energía. El segundo paso implicó revisar mis finanzas personales. Si pensaba cambiar de empleo o emprender algún proyecto diferente, debía saber con qué recursos contaba. Descubrí pequeños gastos inútiles que podía recortar, y diseñé un presupuesto más consciente. La idea no era volverme millonario, sino disponer de un margen de libertad para moverme sin pánico a quedarme en cero. El tercer paso fue explorar campos laborales que despertaban mi curiosidad. Me inscribí en un curso breve de diseño digital, pues siempre tuve gusto por lo creativo. También asistí a charlas sobre emprendimiento organizadas por la municipalidad, empapándome de testimonios de gente que se atrevió a montar su pequeño negocio. No tenía claro si emprendería algo, pero quería abrir mi mente a nuevas posibilidades. Mientras realizaba estas acciones, continuaba trabajando en la misma empresa, pero con un espíritu renovado. Mi jefe notó cierta mejoría en mi desempeño, y la tensión inicial disminuyó. Me encontraba en un periodo de transición, aún era el mismo empleado, pero me sentía diferente en mi interior, como si cada día alimentara un fuego de cambio que me impulsaba a no conformarme. Aún recuerdo la satisfacción de tachar en mi cuaderno cada pequeña meta cumplida, hacer ejercicio 3 veces esta semana, ahorrar un 10% del sueldo, terminar el módulo de diseño digital. Esa constancia, aunque modesta, me hizo ver que los grandes cambios suelen gestarse a partir de pasos pequeños y sostenidos, como un goteo continuo que, con el tiempo, llena el vaso de transformación. Capítulo 9. Lidiando con las viejas costumbres. Pese a mi creciente determinación, no fue sencillo despojarme de viejas costumbres. Había días en los que el cansancio del trabajo me llevaba a encender la televisión y desconectar, posponiendo las tareas que me acercaban a mis nuevas metas. Otras veces, sucumbía al hábito de quejarme por la rutina, olvidando que yo mismo estaba intentando transformarla. También me topaba con el autosabotaje, esa voz interna que repetía: no eres tan joven para jugártela, no tienes suficientes habilidades para triunfar en otro ámbito, va a ser muy duro comenzar de cero. Reconocer este discurso limitante fue un paso crucial. Ernesto me sugirió anotar cada pensamiento negativo y luego contraargumentarlo con lógica y valentía. Así, si mi mente decía no podrás competir con personas que llevan años en eso, yo respondía todos empezamos en algún momento, mi pasión y dedicación pueden compensar la inexperiencia. Otra trampa peligrosa eran mis círculos sociales. Había amigos que me invitaban a salir hasta tarde, beber en exceso o malgastar el fin de semana, actividades que saboteaban mi nuevo estilo de vida. No deseaba convertirme en un ermitaño, pero tampoco quería ir en contra de mi voluntad por temor a quedar mal. Fue importante aprender a decir no con firmeza, y, si no lo aceptaban, entender que mis prioridades habían cambiado. Sin embargo, el obstáculo más pesado seguía siendo mi propio miedo al cambio radical. ¿Dejaría en algún momento esa empresa para perseguir otra vocación? ¿Tendría los ahorros suficientes para sostenerme? ¿Sería capaz de renunciar a la zona de confort que me había dado estabilidad, aunque fuera una estabilidad amarga? Cada día lidiaba con esas dudas, buscando un equilibrio entre la prudencia y el atrevimiento.
Fue un tiempo de altibajos emocionales. Hubo jornadas en las que me sentía eufórico, convencido de que el cambio era inminente, y otras, en las que me acobardaba y pensaba que tal vez debía conformarme. Pero mantener mis pequeñas rutinas, meditación, ejercicio, estudio, ahorros, me servía de ancla para no soltar la mano de mi propósito. Sabía que, por más que mis costumbres anteriores me jalaran hacia atrás, la voluntad de cambiar estaba viva y seguía rindiendo frutos en mi interior. Capítulo 10. Un viaje que despertó posibilidades. Cuando decidí darme un respiro y premiar mi constancia, opté por un viaje corto a una ciudad cercana que jamás había visitado. No era un destino turístico grande, sino un lugar con naturaleza y ambientes tranquilos. Me pareció la oportunidad perfecta para desconectarme de la rutina y reflexionar a solas sobre mi siguiente gran paso. Al llegar, me instalé en un hospedaje modesto, rodeado de montañas y ríos. Sin horarios que cumplir, me permití vagar por senderos, contemplar atardeceres y leer por placer. En esos paseos, imaginaba cómo sería mi vida si me atrevía a renunciar al trabajo y dedicarme a algo más afín a mi ser. ¿Podría estudiar a tiempo completo otra carrera? ¿O emprender un negocio en línea con mis nuevas habilidades de diseño? Cada escenario me llenaba de una mezcla de esperanza y vértigo. Una tarde, mientras caminaba por un sendero junto a un río cristalino, algo me conmovió. El sonido del agua fluyendo me recordó que la vida es un cambio constante, que nada permanece estancado a menos que uno se aferre a ello. Sentí que mis miedos se podían diluir si los aceptaba y los dejaba correr, igual que ese río. La naturaleza no se pregunta si debe fluir, simplemente fluye, pensé. Esa experiencia me acercó más a mi centro. Comprendí que, para concretar mi transformación, debía también fluir con las oportunidades y aceptar que no todo saldría perfecto a la primera. El mero hecho de haber salido de la ciudad unos días me dio perspectiva. A veces, alejarnos del entorno habitual abre el corazón y nos permite ver la vida con más nitidez. Regresé a casa con una determinación más sólida, convencido de que los planes que venía gestando no eran un simple capricho, sino parte de mi esencia anhelando expresarse. Capítulo 11. El salto al vacío controlado. El viaje me dio el empujón final para tomar una de las decisiones más valientes de mi vida, renunciar a mi empleo. No lo hice de forma precipitada, antes, elaboré un plan para subsistir los primeros meses sin salario fijo. Calculé mis gastos, mis ahorros y cuánto tiempo tendría para buscar un ingreso alternativo. Por primera vez en años, sentí un cosquilleo al redactar la carta de renuncia, una mezcla de ansiedad y liberación. El día que entregué la carta, mi jefe se sorprendió. Intentó disuadirme con la promesa de un aumento o un ascenso, pero yo estaba convencido de que mi ciclo ahí había terminado. No se trataba de dinero, sino de encontrarme a mí mismo, de dejar de ser una sombra en un escritorio que no me llenaba. Y aunque me enfrentaba a la incertidumbre, el mero acto de firmar esa renuncia me devolvió una chispa de dignidad. Fue un salto al vacío controlado porque no me marchaba a ciegas, tenía un fondo de emergencia, algunas ideas de proyectos relacionados con el diseño digital y la posibilidad de ofrecer servicios freelance mientras decidía mi siguiente paso. Me abría a la aventura de descubrir mi verdadero lugar en el mundo laboral, y por ende, en la vida. Lo más difícil fue explicar mi decisión a mi familia y amigos más cercanos. Una vez más, encontré miradas de extrañeza y preguntas incisivas: ¿cómo pagarás tus cuentas? ¿No te arrepentirás? ¿No es mejor encontrar otro empleo antes de renunciar? Les agradecía la preocupación, pero no dejaba que esas dudas invalidaran mi determinación. Les recordaba que llevaba tiempo preparándome, ahorrando, estudiando, y que me sentía capaz de enfrentar los riesgos. Al terminar mi última semana en la oficina, recogí mis cosas en una caja de cartón y me despedí de las personas con las que había compartido años de rutina. Muchos no entendían mi partida, pero me deseaban suerte. Salí del edificio con el corazón palpitante y la vista puesta en el cielo, diciéndome: este es el verdadero comienzo. No puedo dar marcha atrás. Capítulo 12. Renovando mi identidad. Los días posteriores a mi renuncia fueron peculiares. Por un lado, sentía un gozo inmenso al despertarme sin la obligación de correr a la oficina. Por otro, me asaltaba una sensación de vértigo, ya no tenía un salario fijo que cayera a fin de mes. En mis primeras semanas libres combiné el placer de no ir a un empleo rutinario con la responsabilidad de sentarme a diseñar mi plan de trabajo por cuenta propia. Para empezar,
actualicé mi currículum y mi perfil en redes profesionales, destacando mi recién adquirida formación en diseño digital. Diseñé un portafolio con proyectos personales y muestras para atraer clientes. No pretendía competir con grandes agencias, pero sí ofrecer un trato cercano y personalizado a quienes necesitaran diseños de calidad. Al publicar mis servicios en foros y grupos en línea, surgieron los primeros clientes curiosos. Uno requería un logotipo para su negocio de repostería, otro buscaba la renovación de su marca de cosméticos. Atender sus necesidades me obligó a organizar mi tiempo, pactar precios justos y, sobre todo, cumplir plazos de entrega. Satisfacer a cada cliente se convirtió en una pequeña victoria que reforzaba mi convicción de haber tomado la decisión correcta. Al mismo tiempo, aproveché para nutrir mi mente con libros sobre emprendimiento, inteligencia emocional y creatividad. Volví a meditar cada mañana, sin la prisa de correr al transporte público. Me adentraba en la cocina, preparaba comidas saludables, y hacía ejercicio sin excusas. Todo esto componía una nueva versión de mí, alguien que no se definía por su cargo en una empresa, sino por la voluntad de crear y de vivir con autenticidad. Pese a todo, no faltaban momentos de ansiedad, en los que temía no conseguir suficientes clientes para sostener mis gastos mensuales. Sin embargo, cada vez que dudaba, recordaba la incomodidad crónica que sentía en mi antiguo empleo, y me reafirmaba en mi decisión. Prefería enfrentar la incertidumbre con valentía que condenarme a una certeza infeliz. Mientras forjaba mi nueva identidad de freelance y exploraba caminos alternativos, mi transformación personal avanzaba un paso más. Capítulo 13. Los tropiezos del emprendimiento. No todo fue color de rosa en mi transición a trabajar por mi cuenta. Pronto enfrenté varios tropiezos que pusieron a prueba mi resiliencia. El primero fue un cliente que, tras semanas de revisar y modificar un diseño de marca, decidió cancelar el proyecto sin pagar la totalidad acordada. Alegó que el resultado no terminaba de convencerle y que prefería algo diferente. Intenté negociar, mostrándole el trabajo invertido, pero se negó a conciliar. Aquello me supuso una pérdida de tiempo y dinero. Por si fuera poco, otro cliente retrasó el pago por un diseño terminado durante 2 meses, argumentando problemas en su flujo de caja. Esto golpeó mi economía en un momento en que no disponía de ahorros abundantes. De un día para otro, tuve que posponer algunos pagos personales. Fue como una alerta roja que me recordó lo inestable que podía ser el mundo freelance si no se establecían contratos claros o mecanismos de cobro eficientes. Asimismo, descubrí lo extenuante que resultaba ser mi propio jefe. No tenía un horario fijo, trabajaba a veces hasta la madrugada para cumplir las promesas de entrega, y me costaba desconectar. A diferencia de la oficina, nadie marcaba mi hora de salida, y la línea entre mi vida personal y mi labor se desdibujaba. Empecé a sentir agotamiento y me pregunté si no había caído en otra forma de esclavitud, esta vez autoimpuesta. Con estos tropiezos, recordé que cambiar de vida no equivale a librarse de problemas, sino a enfrentar desafíos distintos. Hablé con Ernesto al respecto, confesándole mis frustraciones. Me aconsejó establecer límites claros con los clientes, firmar acuerdos por escrito, exigir anticipos y, sobre todo, priorizar mi salud mental. Cambiar tu empleo por un emprendimiento propio no debe significar una ruina de tu paz, enfatizó. Determinada a no rendirme, implementé esas recomendaciones. Empecé a redactar un contrato sencillo para cada proyecto, incluyendo fechas de pago y condiciones de trabajo. Mejoré mi agenda, reservando bloques de descanso y evitando trabajar hasta el amanecer. Estos ajustes no resolvieron la incertidumbre financiera de inmediato, pero me ayudaron a manejar el estrés y evitar que los tropiezos eclipsaran mi progreso. De cada percance, aprendí algo, y esa lección se sumaba a mi equipaje de nueva vida. Capítulo 14. Conectando con la vocación verdadera. En medio de los altibajos del emprendimiento, comencé a notar que había cierto tipo de proyectos que me entusiasmaban más que otros. Eran aquellos en los que podía volcar mi creatividad y mis valores personales, como campañas para organizaciones sin fines de lucro, diseños con enfoque social o colaboraciones con emprendedores que, como yo, apostaban por iniciativas conscientes y sostenibles. Poco a poco, fui perfilando mi especialidad, me apasionaba ayudar a personas y negocios que buscaban un cambio positivo en su comunidad. No me importaba si el pago no era tan elevado como el de clientes corporativos, sentía que, al colaborar con estos proyectos, mi trabajo cobraba un sentido mayor. Era como si mi insatisfacción original se diluyera, porque por fin encontraba un propósito más allá de facturar honorarios.
descubrí que la palabra vocación cobraba un nuevo significado para mí. Ya no consistía en un título universitario o en un puesto de prestigio, sino en la comunión entre mis valores, mis habilidades y las necesidades del mundo alrededor. Empezar a vivir esa vocación me generaba un gozo íntimo, un motor interno que me impulsaba a perfeccionar mi oficio y a conectar con gente que compartía mi visión. Además, me di cuenta de que cuanto más alineaba mi trabajo con mis principios, más fluían las oportunidades. Podría sonar místico, pero un cliente recomendaba mis servicios a otro, y así sucesivamente, creando una red de relaciones basadas en la confianza y la empatía. En lugar de competir por precios bajos, me esforzaba por comunicar el valor de mis creaciones y la honestidad en el proceso. Aquella conexión con mi vocación no significaba que todo fuera fácil. Seguía habiendo pagos tardíos y negociaciones tediosas. Sin embargo, sentía una llama interior que me mantenía firme en el camino elegido. Al mirar atrás, comprendía que aquella crisis laboral y existencial me había conducido a descubrir un espacio de realización que antes ni siquiera contemplaba. Y aunque el trayecto fuera sinuoso, me alegraba de cada paso que me acercaba a mi auténtico lugar en el mundo. Capítulo 15. Renovando las relaciones personales. Mientras mi vida profesional se reorientaba, noté que mis relaciones personales también exigían una reconstrucción. Mi pareja, tras atravesar fases de incertidumbre, comenzó a ver que yo hablaba con más ilusión sobre mi día a día. Constató que, a pesar de los altibajos económicos, me sentía pleno y dinámico, diferente a la persona apagada que había sido. Tuvimos largas conversaciones, a veces tensas, sobre el rumbo de nuestra relación. Le explicaba que mi transformación no implicaba alejarme de ella, pero sí necesitaba su comprensión y su apoyo. Si en el pasado me adaptaba a cualquier plan, ahora era más selectivo con mi tiempo, dando prioridad a mis proyectos o a mi rutina de autocuidado. Por fortuna, poco a poco, logramos equilibrar nuestras agendas y ella entendió que mi independencia laboral no significaba desamor, sino un hallazgo de mi propia voz. Con mi familia, la dinámica también cambió. Les mostré cifras y proyectos para que vieran que mi nueva vida freelance no era un capricho pasajero, sino una trayectoria en ciernes. Mis padres seguían mostrándose prudentes, pero con el tiempo reconocieron mi dedicación y se sintieron aliviados al comprobar que no vivía sumido en deudas ni colapsando moralmente. De hecho, les contagié cierta apertura mental, les conté de mis lecturas, de las meditaciones matutinas, y hasta los animé a probar ejercicios de respiración para el estrés. Por otro lado, algunos amigos se distanciaron, ya fuera porque nuestras metas se habían vuelto incompatibles o porque no entendían mi nueva forma de ver el mundo. Al principio, sentí dolor al perder ese contacto, pero luego acepté que las relaciones evolucionan. Otros amigos se acercaron más, mostrando curiosidad por mi proceso de cambio, o pidiéndome consejo para sus propias encrucijadas personales. En resumidas cuentas, mi transformación interna repercutió en mi forma de relacionarme. Como si al reconfigurar mi identidad, todo mi entorno se moviera buscando un nuevo equilibrio. Hubo pérdidas, pero también ganancias. Y, al final, prevaleció la sensación de que mi autenticidad favorecía la calidad de los vínculos, pues quienes se quedaron a mi lado lo hicieron por sintonía genuina, no por costumbre o conveniencia. Capítulo 16. Rescatando los sueños olvidados. Uno de los momentos más hermosos de mi viaje de cambio ocurrió cuando, hurgando en el desván de la casa de mis padres, encontré una vieja caja llena de recuerdos de mi adolescencia, dibujos, cartas, diarios y poemas que escribía en aquel entonces. Me sentí conmovido al ver esos testimonios de una época en la que mi imaginación volaba sin límites, y mis miedos aún no me habían encadenado a la seguridad de la vida adulta. Entre esas páginas amarillentas, hallé mis viejas ilusiones de estudiar arte, de viajar por Europa con una mochila, de aprender varios idiomas. Tantos anhelos que, con el paso del tiempo, fui archivando porque debía ser realista. Ese reencuentro con mi yo adolescente me dejó un nudo en la garganta. Me pregunté, ¿por qué abandoné estos sueños? ¿Realmente eran inviables o solo me convencí de ello? De vuelta a mi casa, me senté en mi estudio improvisado y empecé a releer aquellos textos. Al principio, sentí nostalgia, luego, una especie de renovación espiritual, una voluntad de honrar a ese joven que fui y que merecía ser escuchado. Decidí que, aunque mi vida ahora siguiera otro curso, podía retomar algunos de esos sueños, adaptarlos a mi presente y darles un espacio. Como primer gesto simbólico, compré un cuaderno de dibujo y algunos lápices. Empecé a garabatear en mis ratos libres, recordando la libertad que sentía al pintar.
No pretendía volverme un gran artista, pero sí reconectar con la creatividad que antes me resultaba natural. También retomé mis planes de viajar, aunque fuese de manera gradual, comenzando por destinos cercanos. Si no puedo largarme a Europa por un año, reflexionaba, al menos puedo recorrer mi propio país en fines de semana y vacaciones, explorando sus rincones. Al recuperar esos sueños olvidados, sentí una energía renovada. Como si cada dibujo, cada pequeña escapada, fuera una conversación con mi pasado, recordándome que la vida no se encierra en un cubículo de obligaciones. Que incluso en la madurez, es posible cultivar la curiosidad, la maravilla y el gozo. Este reencuentro con mis anhelos juveniles, lejos de ser infantil, me impulsó a vivir con más plenitud el presente y a visualizar un futuro donde la pasión tuviera un lugar preponderante. Capítulo 17. El poder de compartir mi proceso. Aunque al principio mi cambio fue algo íntimo, pronto comprendí que compartirlo con otros podía ser útil. Alguien en redes sociales me preguntó cómo había logrado cambiar de carrera y transformarme en un profesional freelance con un enfoque creativo. Mi respuesta sincera generó reacciones positivas, y más gente comenzó a preguntarme por mi secreto. Algunos contactos me animaron a escribir un blog o un boletín sobre mi experiencia, para que otros pudieran inspirarse. Al principio, dudé, ¿quién soy yo para dar lecciones? Luego recordé las charlas con Ernesto y comprendí que no se trataba de imponer doctrinas, sino de abrirme a contar mi camino, con sus aciertos y errores. Así, decidí lanzar un espacio virtual donde relataba anécdotas de mi vieja oficina, mis primeras inseguridades al renunciar, los aprendizajes del emprendimiento y los altibajos emocionales que todavía atravesaba. Para mi sorpresa, en poco tiempo recibí mensajes de personas que decían sentirse identificadas con mis vivencias, que también anhelaban un giro en sus rutinas. Algunos me preguntaban consejos puntuales, otros, simplemente, agradecían mi honestidad por mostrar que el cambio es posible, aunque no sea instantáneo ni indoloro. Ese intercambio humano me entusiasmó y me hizo ver que mi proceso de transformación no solo era para mí, sino que podía servir de chispa para otros. El poder de compartir mi proceso radicaba en la autenticidad, no pretendía mostrar una vida perfecta o jactarme de logros espectaculares. Hablaba de mis dudas, de mis bloqueos, de cómo me había costado ganarme la vida al principio. Esa vulnerabilidad generó empatía, y con el tiempo, algunos lectores se convirtieron en colaboradores o, incluso, en clientes que requerían servicios de diseño para sus propios proyectos de cambio. Todo parecía enlazarse en una red de apoyo mutuo. Esa faceta del comunicador reforzó mi confianza y me recordó que el cambio personal puede irradiarse si lo enfocamos con humildad. Aprendí que el testimonio de uno puede despertar la chispa de otro, y así sucesivamente, generando una cadena invisible de transformación. Ojalá, pensaba, alguien hubiera escrito algo parecido cuando yo me sentía atado a mi antigua rutina y no sabía cómo salir de ella. Ahora, al compartirlo, me convertía en un humilde mensajero de la esperanza y la valentía. Capítulo 18. Los beneficios de la incertidumbre. Con el paso de los meses, mi camino de superación personal ganó estabilidad, aunque no faltaban sorpresas. Ciertos proyectos de diseño se cancelaban a última hora, otros surgían de forma imprevista. En ocasiones, me quedaba con apenas un puñado de encargos, y en otras, me desbordaba el trabajo. Pero, lejos de amargarme, aprendí a ver la incertidumbre como parte natural de mi nueva vida. Aquella seguridad monótona de mi empleo anterior se había esfumado, y a cambio recibía la libertad de organizar mi agenda, definir mis tarifas y escoger colaboraciones afines a mi visión. Reconocí que, aunque la incertidumbre podía generar ansiedad, también me brindaba la posibilidad de reinventarme a cada paso, sin estancarme en una rutina que asfixiara mi espíritu. Esto me llevó a desarrollar cualidades que antes no poseía, la adaptabilidad, la perseverancia y la astucia para aprovechar oportunidades fugaces. Me vi obligado a mejorar mi comunicación, a negociar contacto, a ser creativo para solventar baches financieros. Cada cierre de contrato me empujaba a buscar nuevas alianzas, y cada colaboración exitosa me nutría de aprendizajes valiosos. Desde luego, no negaba que la incertidumbre exigía coraje. Hubo días en que me invadía el temor de no cubrir los gastos del próximo mes, o de no ser capaz de cumplir con múltiples entregas simultáneamente. Pero, cada que vencía un obstáculo, mi confianza se expandía, y comprendía que mi zona de confort anterior no había sido cómoda en absoluto, sino una cárcel suave. Con el apoyo de la meditación y el registro puntual de ingresos y egresos, logré manejar la ansiedad en lugar de ser su rehén.
Incluso, llegué a apreciar la adrenalina de no saber exactamente qué me deparaba la semana. Era un equilibrio delicado, planificar lo esencial, pero mantener la mente abierta a lo imprevisto. Ese balance, paradójicamente, me hacía sentir más vivo, como si cada mañana fuera un lienzo en blanco que podía pintar con mis decisiones. Capítulo 19. Celebrando los avances. En medio del proceso, empecé a entender el valor de celebrar mis logros, por pequeños que fueran. Antes, tendía a subestimar mis progresos o a enfocarme en lo que faltaba por alcanzar. Sin embargo, en mi nueva filosofía de vida, aprendí que cada meta cumplida, cada escalón subido, merecía un reconocimiento. Creamos, con Ernesto, una rutina mensual de check-in de avances. Nos reuníamos o conversábamos por videollamada y repasábamos nuestros objetivos respectivos. Él tenía sus proyectos de coaching y familia, yo mis encargos de diseño y mis aspiraciones de formarme más. Anotábamos en qué habíamos mejorado, qué desafíos persistían y cómo nos sentíamos emocionalmente. Terminábamos cada sesión con un pequeño festejo simbólico, un brindis virtual o un ejercicio de gratitud. Celebrar los avances no significaba creernos triunfadores absolutos, sino honrar el camino transitado y motivarnos a seguir. Un mes podía festejar el pago puntual de todos mis clientes, o el haber aprendido una nueva técnica de ilustración. Otro mes, podía celebrar el haber practicado ejercicio sin fallar ni una semana. Eran detalles que, unidos, componían un mosaico de logros que daban sentido a mi transformación. Además, me di cuenta de la importancia de recompensar mi esfuerzo de manera sana. En lugar de comprar cosas innecesarias, prefería invitar a mi pareja a una cena especial o planear una escapada de fin de semana tras cumplir un objetivo relevante. Así, cada victoria se transformaba en un momento compartido, fortaleciéndose mis vínculos y mi propio autoconcepto. Esta práctica de celebrar, aunque fuese un café con un viejo amigo para comentar avances, me hacía sentir pleno. Alejaba la presión de nunca es suficiente, tan habitual en esta sociedad. Aprendí a valorar el progreso continuo sin ansiedad, sabiendo que el cambio personal no es lineal ni instantáneo, sino un ascenso paulatino que merece ser disfrutado en cada peldaño. Capítulo 20. Madurando la nueva versión de mí. Conforme los meses se convirtieron en años, mi cambio dejó de ser una novedad para convertirse en mi modo de vida. Mis días se repartían entre proyectos de diseño, lecturas de crecimiento personal, ejercicio moderado, ratos de ocio consciente y relaciones basadas en el apoyo mutuo. Era increíble notar cómo aquella persona ansiosa y desmotivada se había transformado en alguien más sereno y asertivo, con la capacidad de decir no y de alinear su trabajo con sus convicciones. En este proceso, mi personalidad se solidificó. Ya no intentaba agradar a todo el mundo. Cuando un cliente se negaba a pagar un precio justo o un conocido me criticaba por mi estilo de vida flexible, mi respuesta era firme, sin necesidad de entrar en conflicto. Comprendía que no todas las opiniones externas merecían mi tiempo o mi energía. También surgió en mí una dimensión más reflexiva y compasiva, empecé a involucrarme en actividades de voluntariado esporádico, colaborando con fundaciones que requerían material gráfico o asesoría en redes sociales. Lo hacía sin afán de lucro, sino por la satisfacción de contribuir a causas con las que resonaba. Ese servicio me devolvía la conciencia de que, cuando uno crece como persona, también puede sumar algo valioso a la sociedad. El día que cumplí un año desde mi renuncia, escribí en mi cuaderno, esta es la vida que imaginé, y sigue abriéndose ante mí. No es perfecta, pero me pertenece. Recordar mi antiguo yo, atrapado en la insatisfacción, me producía ternura. A la vez, sentía un profundo agradecimiento hacia cada paso que había dado, hacia cada persona que me apoyó o criticó, pues todo formó parte del catalizador de mi evolución. La madurez de mi nueva versión no radicaba en tenerlo todo resuelto, sino en la consciencia de que el cambio sería continuo, que siempre habría aprendizajes por hacer. Era la tranquilidad de estar en un camino congruente con mi esencia, sin miedo a recalcular la ruta si la vida me lo pedía. Y, aun cuando quedaba mucho por explorar, me sentía satisfecho de la identidad que había forjado, fruto de mis batallas internas y de mi determinación por no resignarme. Capítulo 21. La tentación de regresar a lo conocido. Hubo un episodio inesperado que puso a prueba mi firmeza. Una vieja compañía con la que tuve contactos profesionales me ofreció un puesto bastante lucrativo para liderar un departamento de diseño interno. Cuando leí la oferta, me sorprendí al ver el salario, que superaba en mucho mi ingreso promedio mensual como freelance. Además, incluía prestaciones y un horario,
supuestamente, flexible. Mi mente se llenó de dudas, y si vuelvo a la seguridad de un empleo corporativo, ¿será que la libertad del freelance ya cumplió su función y ahora me conviene algo estable para asegurar mis finanzas? Me asustaba la idea de renunciar a mi autonomía, pero también me tentaba la promesa de un sueldo fijo. Hablé con Ernesto y con algunas personas cercanas. Varios me aconsejaron aprovechar la oportunidad, argumentando que no siempre se presentan salarios altos con la posibilidad de usar mis habilidades creativas. Otros, en cambio, me recordaron lo infeliz que fui en entornos similares y me animaron a no soltar mi actual estilo de vida por mera codicia. Tras pensarlo a fondo, decidí rechazar la oferta. No fue una decisión sencilla, pero entendí que, aunque el dinero era atractivo, el horario y la dinámica laboral restringirían mi tiempo para los proyectos que me apasionaban. Además, la cultura de la empresa, según averigüé, no se alineaba con mis valores de flexibilidad y compromiso social. Este suceso me enseñó que, incluso cuando uno cree estar transformado, la tentación de volver a lo conocido puede aparecer. La clave está en tener clara la visión de lo que se desea, y no dejarse seducir por cantos de sirena que, a la larga, podrían resucitar la insatisfacción. Rechazar ese cargo corporativo me reforzó la convicción de que mi camino era otro, y que no debía traicionarme a mí mismo por perseguir garantías superficiales. Capítulo 22. Crisis y oportunidad dentro del proceso. Un par de años después de iniciar mi nueva vida, atravesé una crisis personal distinta. Mi pareja y yo, tras mucho intentarlo, concluimos que nuestras metas a futuro no coincidían. Ella deseaba formar una familia con hijos pronto, en tanto yo no me sentía preparado. Mi deseo de viajar y seguir explorando el mundo laboral independiente chocaba con sus anhelos de estabilidad inmediata. Fue doloroso aceptarlo, porque la amaba y habíamos compartido el inicio de mi transformación. Sin embargo, nuestras diferencias se volvieron insalvables. Decidimos separarnos de mutuo acuerdo, con un respeto enorme y el cariño de haber crecido juntos. Pero el vacío que dejó su ausencia me golpeó con fuerza. Durante semanas, lidié con la tristeza y la sensación de fracaso. Volví a cuestionarme si mi cambio personal me había llevado a distanciarme de ella o si, simplemente, éramos dos caminos que se bifurcaban. Ernesto me recordó que la vida es un conjunto de ciclos, y a veces, soltar a quien amamos también es un acto de amor si nuestros destinos se tornan incompatibles. Esa crisis, paradójicamente, me devolvió a mis prácticas de meditación y mi cuaderno de reflexiones con más intensidad. Comprendí que los procesos de cambio no nos blindan de nuevas heridas, al contrario, nos exigen una madurez continua para afrontar las pérdidas. Tras un periodo de duelo, surgió una oportunidad de reencontrarme conmigo mismo, me apunté a un retiro de fin de semana enfocado en el bienestar emocional, donde pude expresar mis sentimientos y liberar culpas. Aunque dolorosa, esta ruptura me brindó la ocasión de reafirmar mi camino. Entendí que mi historia de cambio no terminaba con el éxito freelance ni con la armonía familiar, siempre habría pruebas, giros inesperados y decisiones complejas. Aceptar la despedida de mi pareja como parte de mi evolución fue duro, pero me enseñó que cada capítulo de la vida, aun si cierra con lágrimas, prepara la llegada de nuevos horizontes para seguir creciendo. Capítulo 23. Abriendo espacio a nuevas experiencias. Con el corazón todavía adolorido por la ruptura, me di permiso de vivir experiencias distintas. Uno de mis clientes, dedicado a la organización de eventos culturales, me invitó a un festival de arte y música en otra ciudad. Al principio dudé, no estaba de ánimo para fiestas. Sin embargo, me decidí a ir como una forma de airear la mente, y tal vez, descubrir algo nuevo. El festival resultó un soplo de vida. Conocí personas con visiones muy interesantes, artistas que mezclaban pintura con danza, artesanos que reflejaban su identidad en cada pieza. Al conversar con ellos, me sentí inspirado, volví a recordar el potencial ilimitado de la creatividad humana. Una mujer que se dedicaba a la escultura me comentó que ella también dejó un empleo respetable para seguir su pasión, y que, aunque pasó estrecheces, jamás se arrepintió. Sus ojos brillantes me recordaron mi propio brillo al emprender. En ese ambiente, sentí la necesidad de experimentar algo artístico con mayor profundidad. Durante años, había limitado mi expresión a la creación gráfica para clientes, pero ahora deseaba explorar un arte personal. Así que me apunté a un taller de pintura experimental, sin esperar convertirme en profesional, sino para conectar con mi capacidad creativa sin la presión de un encargo. Me impresionó la libertad de jugar con colores y texturas, sin que nadie juzgara el resultado.
Descubrí que, al empapar el lienzo, liberaba también emociones retenidas. Aquella actividad se convirtió en mi terapia emocional tras la ruptura. La pintura me permitió expresar tristeza, esperanza, dudas y sueños en forma de pinceladas, y me propició un espacio de autocuidado que mi alma reclamaba. De este modo, me abría a nuevas experiencias, a rincones de la vida que antes, por comodidad o miedo, no exploraba. Ahora, mi noción del cambio dejaba de ser meramente profesional o económico, se expandía a la esfera cultural, emocional y espiritual. Me permitía, en cada festival, cada taller, cada viaje, descubrir facetas de mí que no sospechaba. Y cada descubrimiento alimentaba la llama de querer seguir evolucionando. Capítulo 24. Reafirmando el sentido de la transformación. A medida que integraba el arte, la meditación y el trabajo freelance, me percaté de que mi vida había adquirido un tinte más armónico. No era perfecto, ni había alcanzado un estado de eterna felicidad, pero sí disfrutaba un equilibrio inédito. Al mirar atrás, me sorprendía de lo mucho que había cambiado desde aquel día que rompí a llorar en la oficina. Por otra parte, mi testimonio en redes y mi blog habían crecido. Varias personas me contactaban agradeciendo mis escritos, confesándome que también estaban en un proceso de replanteamiento vital. Otros me pedían consejos para pasar de un empleo infeliz a un proyecto más afín a sus pasiones. Responderles se convirtió en parte de mi rutina, y, sin quererlo, me hallé en el rol de coach informal. En uno de mis textos compartidos, escribí una frase que sintetizaba mi experiencia: cambiar no significa huir de la realidad, sino reconfigurarla para que refleje nuestra autenticidad. Esa línea resonó con muchos lectores y, de cierto modo, resumía la visión de todo mi viaje. No me había escapado de mis problemas, sino que me enfrenté a ellos y reencontré mi esencia. Esa reafirmación me llevó a pensar en cómo proyectar mi transformación a futuro. ¿Deseaba seguir como freelance indefinidamente? ¿Debía formalizar una microempresa y, a la larga, contratar a alguien más? ¿O mejor enfocarme en la faceta creativa y artística? Ya no me angustiaba la incertidumbre, la veía como parte natural de mi evolución. Sabía, eso sí, que fuera cual fuese la ruta, me guiaría por mis convicciones y por el anhelo de un crecimiento genuino, en el que no sacrificaría mi paz interior. Cerrar este capítulo me hizo consciente de la grandeza de mi recorrido. Desde la insatisfacción inicial, pasando por la crisis del empleo y la renuncia, hasta la reinvención personal, había construido un relato de superación cuyos frutos se exhibían en mi presente. Ahora, el reto era mantener la esencia viva, sin estancarme en complacencias ni abandonar mi continua metamorfosis. Capítulo 25. El día que decidí cambiar, un nuevo comienzo permanente. Mucho tiempo ha pasado desde aquella jornada gris en la oficina en la que exploté emocionalmente. Recuerdo ese momento como la semilla de todo lo que soy hoy. Podría decirse que el día que decidí cambiar fue en realidad un punto de inflexión, el inicio de una cadena de pasos que, capítulo a capítulo, me llevaron a una realidad mucho más libre y plena. En la actualidad, sigo experimentando altibajos, pues la vida no es un mapa estático. Aún así, enfrento cada desafío con herramientas internas distintas: la conciencia, la compasión, la paciencia y la firmeza de saber quién soy. Tengo proyectos que me apasionan, relaciones basadas en el respeto mutuo y un equilibrio relativo entre mi vida laboral y personal. Ni siquiera sueño con la perfección, me basta con la coherencia. Alguien me preguntó, en una entrevista reciente, qué definiría como el éxito en mi historia de cambio. Respondí que el éxito reside en haber recuperado la ilusión por cada nuevo día, en sentir que mi trabajo y mi estilo de vida reflejan mis valores, y en ser capaz de alentar a otros a atreverse a transformar lo que no les hace felices. Es saber que puedo aprender de cada caída y que la libertad reside en aceptar la incertidumbre con los brazos abiertos. El día que decidí cambiar no es, pues, una fecha única grabada en piedra, sino un recordatorio continuo de que, en cada amanecer, renuevo ese compromiso con mi propia autenticidad. Cada decisión, cada paso, reitera esa elección inicial de no permanecer en una vida que no me representaba. Y si algo he comprendido, es que todos tenemos la oportunidad de fijar nuestro propio día de cambio para reescribir nuestra historia cuando el corazón pide un rumbo distinto. Hoy concluye este relato, pero no mi evolución. Seguiré caminando, descubriendo facetas, encontrando nuevas formas de aportar al mundo y de nutrir mi alma.
Si algo deseo dejar en estas páginas, es la certeza de que cada uno de nosotros posee la capacidad de escribir su propio relato de superación, siempre que escuche la voz interior que clama, cambia, crece, vive con verdad. Y así, con este cierre, también se abre un nuevo comienzo permanente. Epílogo, el poder de reinventarse. Con la lectura de estos 25 capítulos, has recorrido la historia de alguien que, partiendo de una insatisfacción silenciosa y un día de quiebre emocional, decidió encaminarse hacia la superación personal. Has visto pasar la duda, el miedo, la incomprensión del entorno y las tentaciones de retroceder, pero también has presenciado la aparición de mentores, la fortaleza que surge de la autoconciencia y la conquista de pequeñas grandes metas que redefinen la identidad. Este relato, si bien ficticio en su estructura, nace de múltiples vivencias reales que nos recuerdan que el ser humano es capaz de transformarse cuando reconoce que no puede seguir igual. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, ni es un proceso lineal exento de tropiezos. Es una danza entre el interior y el exterior, entre el coraje y la vulnerabilidad. Ojalá esta extensa historia te haya brindado compañía, insight o inspiración para tu propio viaje. Porque, al final de cuentas, todos tenemos un día que decidimos cambiar, sea cual sea la circunstancia que lo detone. Lo importante es no ignorar las señales que el corazón y la mente nos envían, y tener la valentía de dar ese primer paso hacia una vida más fiel a nuestra esencia. Gracias por acompañar a nuestro protagonista en cada etapa. Su historia se cierra aquí, pero tu propia historia sigue escribiéndose, día tras día, con cada decisión y cada anhelo que te impulsa a seguir adelante.